Si definimos, acá traje alguna definición. Dice, el diagrama de bloque es la representación del funcionamiento de un sistema. Como nos vamos a enfocar a un proceso de producción, entonces el diagrama de bloque es la representación del funcionamiento de un proceso de producción que se hace mediante bloques y sus relaciones, coma, además definen la organización de todo el proceso interno, sus entradas y sus salidas. El diagrama de bloque de proceso de producción es utilizado para indicar la manera en la que se elabora cierto producto, especificando la materia prima, coma, desperdicios, coma, entrada de insumos, al proceso. Y la forma en la que se presenta y entradas de insumos y materiales al proceso hasta obtener el producto terminado. Bueno, esto ya no es tan importante. Entonces, esa sería la definición. El diagrama de bloque es la representación del funcionamiento de un proceso de producción que se hace mediante bloques y sus relaciones. Además define la organización. Aquí pongámosle, y el control de las variables de todo el proceso interno, coma, sus entradas y sus salidas. Podemos continuar acá. Vamos a traer una pequeña imagen de lo que es un diagrama de bloque. Entonces la materia prima entra, se realiza un proceso 1, un proceso 2, proceso 3, hasta que llegue el producto terminado. Y entonces en el proceso 1 estamos controlando la temperatura de reposo y la presión. En el proceso 2 la mezcla y la evaporación. Entonces, si podemos observar en un diagrama de bloque, no hay las operaciones que utilizamos en un diagrama de proceso u operación, que es la flecha para transporte, el círculo para operación, el cuadrado para la inspección
la D para la demora. Aquí todo se engloba lo más importante que son las operaciones e inspecciones. Entonces, estas operaciones e inspecciones se los representa mediante un rectángulo. Lo que vamos a utilizar el diagrama de bloque en el caso de ingeniería de métodos es para mostrar el balance de masa. Entonces vamos a definir ahí balance de masa. Entonces, el balance de masa puede definirse como una contabilidad de entrada y salida de masa en un proceso o de parte o de una parte de este. No es más que la aplicación de la ley de conservación de masa que expresa la masa no se crea ni se destruye. Para elaborar un diagrama balance de masa de un proceso de producción, utilizamos el diagrama de bloque, donde en cada proceso o bloque se analiza la entrada de material, coma, masa, coma, insumos y material. Además, se debe también especificar la salida de desperdicios, subproductos o mermas que tiene el proceso de producción.
Bueno, por ejemplo, en la materia prima, al proceso 1, ¿cuánto entra? Entra 1000 kilogramos. Si se pela el producto, sale un desperdicio cáscara. ¿Cuánto? 3%. Si se lava, entra agua. ¿Con qué se lava? Con algún químico. ¿Qué porcentaje del químico entra? Entonces, cuando entra es la flecha en el lado izquierdo y cuando sale es la flecha en el lado derecho. Y todo lo que continúa en el proceso es la flecha central hacia abajo. Bueno, vamos a hacer ejemplos. De igual manera que hicimos el anterior, en el mismo enunciado que tuvimos en la práctica 2, lo vamos a replicar a la práctica 3, pero enfocado a diagrama de bloque o balance de masa y al cursograma. Hoy vamos a avanzar el diagrama de bloque y el jueves el cursograma. Voy a sacar un enunciado. Ejemplo 1. Realizar el diagrama de bloque y balance de masa para la fabricación de mermelada de frutilla. Entonces, el diagrama de bloque es el cuadro, sin indicar las entradas y salidas del balance de masa. Ahí en el diagrama de bloque hacemos el balance de masa. Entonces, tenemos diferentes tipos de operaciones, por ejemplo, la recepción de la materia prima, la selección, el lavado, pelado y desemillado, blanqueado térmico, acondicionamiento de la pulpa, formulación, cocción, envasado, sellado, etiquetado y almacenado. Entonces, cada una de estas operaciones debe estar representado por un bloque. Y en ese bloque debe ir indicando qué actividad se está realizando en relación al balance de masa. Voy a traer el otro problema más para que lo hagamos y cerremos el archivo. Ya. Para trabajar con el balance de masa vamos a utilizar el Excel. Para ello voy a compartir, pero ahora voy a compartir toda la ventana para poder
Ahí está. Esa es la ventana. Y nos vamos a Excel. ¿Aparece Excel? No aparece, ¿no? Entonces es No se ve. pantalla, entonces. Escritorio. Entonces ahí tenemos el archivo de Word. Y se ve Excel más. Ya. Veamos. En este archivo de Excel tenemos el balance de masa, jugo de naranja, pasta tamarindo. Tenemos un cursograma que vamos a hacer la próxima clase. Balance de masa de mermelada, de la leche de quinoa y del café. Bueno, los datos están un poco cambiados porque en el examen cambio los datos para que puedan hacer el balance. Vamos a empezar entonces con la mermelada. Selección lavado despulpado. Selección lavado. El despulpado es lo mismo que tenemos pelado y desemillado. Selección. Vamos a ir coordinando este con el mismo texto de Word y lo vamos a ir modificando. Veamos qué dice la selección. Entonces, recepción de la materia prima. La fruta se recepciona previo muestreo e inspecciona, muestreo e inspección. Se pasa y se almacena hasta el momento de la elaboración. Entonces, aquí hay un almacén, pero el almacén simplemente recepciona la materia prima, verifica la calidad mediante una inspección para el pago de la materia prima, pero no estamos realizando ningún proceso de transformación. Entonces, directamente nos vamos a selección. Selecciones. Se descartan las frutas que presentan daños físicos, químicos y biológicos. Aproximadamente un 5%. Entonces, dentro de la selección, quitamos las hojitas que tiene. Cada operario tiene su mesa de trabajo, vacía el canasto de frutilla y va cortando las hojas que están en la parte de encima, parte dañada. Si está totalmente dañado, lo botan, ¿no? Si está a la mitad, corta la mitad, entonces saca toda la parte, el daño que tiene. Eso me ocasiona un desperdicio o pérdida del 5%. Entonces, selección, el primero. Acá está selección. Vamos a ver qué cantidad es el lote de producción. Entonces, vamos a ir buscando cuánto es el lote de producción. Aquí hasta el momento no me dice nada. Lavado es con agua potable. Sirve, el lavado es con agua potable. Sirve para eliminar las partículas extrañas adheridas a la fruta. Luego de lavado, las frutas se desinfectan con una solución de agua de 0.5 ml de lejía por litro de agua. El tanque de lavado tiene una capacidad de 2.000 litros de agua para lavar 800 kilogramos. O sea que yo debo seleccionar 800 kilogramos y recién procedo a lavar. Entonces no lavo
en pequeñas cantidades, porque es un tanque que mayormente las máquinas siempre trabajan al 100%. Si no, estaríamos desgastando horas máquina y horas hombre más, ¿no? Entonces, ahí tenemos un lote de producción, 800 kilogramos de fruta. Eso significa que aquí debe entrar 800 al lavado. Entonces, ponemos 800. 800. Esto significa que yo debo seleccionar más de 800, pero ¿cuánto más? Un 5%. Entonces, la relación entre esta cantidad y esta cantidad es de un 5%. Entonces, aquí ponemos el 5%. Entonces, esto, como lo decía anteriormente, modifiqué en el examen. 5%. Entonces, 0.05 es el 5% de desperdicio. En relación a este 800 y esto hay un 5% más. Este es 5% más. Por lo tanto, dividimos entre 0.95. Entonces, si hacemos la relación, por ejemplo, con calculadora, 800 es la resta del 5% de 842.1. Entonces, pongamos 841 menos 841 por 5%. Ah, no, 842.1. Y 799.99 es por los decimales que tenemos. Acá hay más decimales, estamos redondeando seguramente. Si vemos el decimal, es 11. Entonces, ahora expliquemos por qué existe esa multiplicación. Entonces, aquí tenemos 800 kilogramos de frutilla seleccionada. Eso es lo que necesitamos. Por el 95, o sea, 0.95, el 95% de fruta seleccionada se obtienen del 100% de fruta sin seleccionar. Entonces se va fruta seleccionada y queda fruta sin seleccionar. Es por eso que se divide el 95%, porque las dañadas son el 5%. Entonces, ingresa y sale. Entonces acá le vamos a poner una flechita. Aquí está. Entonces, una pequeña flecha. Ahí está. Esa cantidad sale. 42.1 kilogramos de frutilla dañada y entra 842. Estamos trabajando con este dato de 800 kilogramos de la capacidad del tanque lavado.
Volvemos entonces, ya hemos hecho la selección, ya hemos calculado qué cantidad se va a seleccionar. El lavado con agua potable sirve para eliminar las partículas extrañas adheridas a la fruta. Luego de lavado, las frutas se desinfectan con una solución de 0.5 ml por litro de agua. ¿Cuánto entra de agua? 2000 litros. Entonces, 2000 litros, ahí está, litros de agua. Y la relación es 0.5. Lo podemos ver. 0.5 por cada litro. Entonces 0.5 por 2000 lo hacemos en Excel. 0.5 A5, ¿quién es? A5 es los 2000 litros. Eso me da 1 litro de lejía. O sea, yo debo agregarle 1 litro de lejía al tanque de 2000 litros. Entonces, voy al almacén, traigo 1 litro y le agrego. Eso es lo que entra al proceso. Entrando. Este está saliendo. Continúa con el proceso. Tenemos lavado. Entre los 800. La frutilla no va a aumentar, simplemente se va a lavar. Tampoco va a absorber agua porque se mantiene. Hay algunos granos que sí absorben humedad, pero la frutilla tiene la humedad necesaria, no, no absorbe más. Por lo tanto, va a salir la cantidad si sumamos 2001. Entonces, entra 2000 de agua y 1 de lejía y sale los 2001 porque no está entrando al proceso, simplemente está lavándolo. Ahí está, sale el proceso. Después del lavado, ya hemos realizado el lavado, pelado y desemillado. Dice, puede realizarse antes o después del blanqueado térmico. Se utiliza cuchillos de acero inoxidable o peladoras mecánicas. El pelado también puede ser químico utilizando soda cáustica y con vapor de agua o agua caliente. Entonces, en otras palabras, le echamos la frutilla al agua caliente, no mucho tiempo, lo sacamos y va a salir una pequeña película o telita encima. Entonces, se lo lava, quitar esa telita es el lavado. Puede ser con vapor de agua o agua caliente. En esta operación se pierde un 2% de desperdicio. Nos vamos entonces. Aquí estamos vamos a modificarlo un poco acá. Vamos a tratar de incorporar todas las operaciones. Entonces tenemos el lavado y le ponemos pelado y desemillado.
Entonces, ahí tenemos un 2%. Entonces, el 2% es 0.02. Eso me da 16 kilogramos de frutilla. No me dice nada de agua. Está saliendo. Entonces, restamos. Este debe estar con, vamos a verlo con un decimal. Bueno, son 16. Entonces aquí debe estar 800 menos 16. Estamos tomando otra variable. Ahí está. 784. Ya tenemos el pelado y el desemillado. Se fue el 2%. Blanqueado térmico. Se realiza colocando la fruta en agua caliente entre 85 a 90 grados, de 3 a 5 minutos. Esta operación sirve para inactivar las enzimas que oscurecen la fruta y cambian de color. Blanqueado térmico. Lo vamos a colocar igual. Aquí podemos ver que esto sucede de 85 a 90 grados, con una temperatura de 85 a 90 grados centígrados. Entonces, a esa temperatura podemos poner un tiempo menor, igual a 5 minutos. Mayormente, si no se disminuye, podemos anotar las variables. Entonces, en este caso se mantiene la misma cantidad, no hay pérdida. Ya tenemos el blanqueado térmico. Esto lo vamos a bajar abajo. Acondicionamiento de la pulpa. La fruta se corta en pedazos pequeños de 1 por 1. Una parte de ella se licúa y otra parte se raya con un rallador. En esta operación se pierde un 0.6%. Entonces, acondicionamiento. Se pierde 0.6%. Ese es 0.6%. 0.006. Si lo multiplicamos por 100 es 0.6. 4.7. Entonces, ahí tenemos. Va perdiendo la masa. Aquí
tenemos kilogramos de frutilla. Kilogramos de frutilla. Pelado y desemillado ya no es frutilla, porque ya se ha sacado y es como una pasta. Blanqueado térmico, kilogramo de pulpa. La pulpa es la separación ya de la cáscara y la semilla. Aquí en acondicionamiento aún sigue siendo pulpa. Kilogramos, ¿no? Vamos a corroborar a ver qué porcentaje tiene semilla la frutilla. Continuamos. Ya hicimos ahora formulación. Vamos con formulación. Formulación. Entonces, ¿qué pasa en formulación? En esta operación se mezcla la pulpa de fruta ,50% de fruta, 50% de azúcar. O sea, lo mismo que entra a la pulpa, entra de azúcar, en partes iguales. Y de ese total que tenemos, bueno, en este caso de la pulpa, entra 0.1 de ácido cítrico, 1.5 de pectina y 0.02 de sorbato de potasio. Todo está relacionado con la pulpa, pero aquí me da la relación de que la pulpa entra en partes iguales con el azúcar. Vamos a insertar. No, estamos en formulación. Veintitrés. Entonces nos traemos esto aquí a formulación. Movemos
Ya. Azúcar entra en la misma cantidad que la pulpa. Entonces aquí ponemos igual a la pulpa, 50-50, partes iguales. El sorboato de potasio .02, pero es por ciento. Entonces se va a aumentar 2 ceros más para que no sea por ciento. Entonces va a ser 4 0 y 2. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 0. Pero no es de D9, es de esta cantidad. El ácido cítrico .1%. Con los dos ceros va a haber 3 ceros y un 1. Bueno, lo estamos dividiendo entre 100, pero podemos quitarlo y agregarlo 2 ceros. Y nos falta uno más, que es pectina, 1.5%. Acá arriba pongámoslo, pectina. .5%. Ahí está. Si lo multiplicamos por 100 es 1.5. Desperdicio, no se pierde nada, todo se agrega a un tanque donde va a realizarse la cocción. Entonces no hay pérdida. Sumamos todo. Dentro de la formulación tenemos también la cocción, pero en la cocción dice que se va agregando paulatinamente. La fruta se calienta en una olla, de preferencia acero inoxidable, con el 10% del azúcar y el ácido cítrico. O sea, 20 minutos que se derrita ese azúcar, se va moviendo hasta que el azúcar se disuelva completamente, se vuelve líquido. Se agrega 30% más de azúcar, ya va al 40%, se hierve otros 20 minutos y se va removiendo, solo el azúcar, ¿no? Se agrega 30% de azúcar más y ya queda el 70%. Se sigue hirviendo 20 minutos. Finalmente se agrega el restante 30%. En el último 30% se agrega la pectina, se sigue cociendo hasta alcanzar los 65 grados Brix. Ya. Primeramente se agrega la pasta con el 10% de azúcar, luego el 30%, luego el 30%, luego el 30%. Son las maneras de ir si observamos, aquí tenemos 20 minutos, 40, 60, 80. Entonces, casi 80 minutos está en cocción, pero en diferentes etapas, ¿no? Ya, lo vamos a poner la cocción más. Tenemos aquí el total
todo lo que entra, no sale nada, solamente entra. Más. Por eso utilizamos el Excel, por la facilidad del sumar. Kilogramos. Luego tenemos cocción. De igual manera queda lo de arriba, pero aquí ya son kilogramos de mermelada, lo que sale. Todo esto es lo que está entrando lo podemos hacer un poquito más para que entre. Ahí está. Todo eso entra. Entonces todo esto aquí le corresponde acá, ¿no? Porque los otros no tienen la flecha de entrada. Cocción, ya tenemos los de arriba. Vamos manejando con un decimal. Bueno, después de la cocción tenemos envasado. Envasado y sellado van juntos. Podemos ponerlo en una operación conjunta. Envasado. Sellado. 35.2. $33.25. Envasado y sellado. Aquí al envasado entra frasco, pero ¿qué cantidad de frasco? Dependiendo del envase. 400 gramos. 400 gramos. Aquí van a salir de 400 gramos 0.4 kilogramos. Entonces dividimos esto entre 0.4. Aquí sí tiene que ser enteros. 3.928. Entonces entra acá. La misma cantidad que sale. 3.928 frascos. ¿Qué tipo de frasco nos dice? Frasco, ¿no?
Ya tenemos el envasado. Aquí 3.928 frascos de mermelada. Luego tenemos sellado, están ambos. Etiquetado y almacenado. Los frascos se lavan cuando aún están calientes y se colocan las etiquetas. El diseño de la etiqueta debe ser cuidadoso de acuerdo a normas técnicas. Las mermeladas se almacenan en anaqueles por lo menos una semana antes de su venta. Vamos a poner aquí empaquetado. Los frascos se colocan en una caja de cartón con ¿cuánto le ponemos? 12 unidades. Ya, 12 unidades. Entonces, etiquetado y empaquetado. Ya. De igual manera, tenemos la misma cantidad de frasco, pero ya no lo dividimos. Y ahora me va a entrar etiqueta, ¿no? Y en el empaquetado tenemos 12, pongámosle, como hemos dicho en el enunciado, 131 cajas.
Bueno, ya tenemos elaborado el balance de masa. Lo vamos a mejorar un poco las líneas de cuadrícula, las vamos a quitar. Ahora sí. Y nos lo llevamos a Word. Vamos a ver si lo llevamos como imagen. Lo vamos a mostrar en una sola ventana. Está bien, lo vamos a traer y lo vamos a reducir, a ver. Como es una tabla, yo creo que esto lo vamos a quitar un poco. Ahora sí. Como es tabla, se va a reacomodar en Word. Después le quitamos el borde. De ese por el... Tampoco tiene.
Vamos a traerlo como imagen para que no se distorsione. Tenemos una opción en configurar vista preliminar. Ahí está. Veamos si lo recortamos. Perdió un poco. Ya lo que vamos a quitar son estas flechas. Esas flechas creo que desconfiguran. Sí. Ahí está. Selección, lavado, pelado y semillado. Vamos a mantener el formato Arial. Y luego podemos poner la flecha aquí en Warrior. Cocción.
Podemos ponerlo en una sola página.